Puede ser que venga una parte práctica, ¿verdad? Entonces, eh, necesito por favor que sí o sí ese día pues, lo tengan de forma física, ¿verdad? No forma virtual, por favor. Si usted lo tiene de forma virtual, déjeme decirle que en ese momento, pues, no le voy a dar la oportunidad de tener examen. Lo tiene que tener antes de iniciar el examen, todos vamos a presentar nuestro código de trabajo, ¿ok? Para que estemos nosotros, pues, enterados, ¿verdad? De que nadie vaya a decir, yo no escuché. Vamos a ver, perfecto, vamos a ver dónde iniciamos. Ok, fíjense que el día de hoy yo no lo quería dar como una clase de repaso, sino yo quería seguir avanzando. El problema que tengo acá que solamente hay 147 personas. ¿Por qué? Porque ¿saben qué sucede? Que después a futuro ustedes van a decir, pues no me lo enseñó, no lo vi, etcétera, 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 ¿verdad? Pero entonces vamos a Vamos a ver un poco de las unidades anteriores. Voy a hacer algunas preguntas y voy a tratar de avanzar un poquito. Vamos a trabajar de esa forma el día de hoy, ¿sí? Ok. Y por favor, voy a hacer las preguntas y si es tan amable, pues usted va a tratar de ir contestando lo mejor que pueda. ¿Sí? No se vaya a quedar callado. Y si se equivoca, no hay ningún problema. Todos cometemos errores. O sea, usted, y aquí estamos para corregir en clase y no después del examen, ¿verdad? Vamos a estar. Cuando hablamos en relación a la vía incidental, ¿por qué? ¿Dónde encuentro el fundamento? Artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial. Excelente, muy bien, Esther. Cuando hablo de los incidentes, hay dos tipos de incidentes. ¿Cuáles son? De hecho y de derecho. Excelente, excelente. Muy bien. Cuando hablamos en relación al de hecho y de derecho, ¿cuál es el trámite de cada uno de ellos? A ver, con toda confianza. A ver, En el 139 están los de hecho, licenciada. con toda confianza, descríbeme cuál es el trámite de cada uno de ellos. Ay, no me sé los dos, pero digamos aquí tengo anotaciones. A ver. Dice, bueno, empieza en el 138 dice, trámite promovido un incidente se dará audiencia a a los otros interesados si lo hubiere por el plazo de 2 días. Ujú, Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considere necesario y así lo declara de forma razonable por responsabilidad. Luego dice hecho, prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pudiera que se abra prueba o el juez lo considere necesario, al mismo se abrirá prueba por un plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente, al evacuar la audiencia. ujú. Luego tiene que haber una resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de los 3 días. Ok, ok, muy bien. Muy bien, Freddy. Ahora bien, yo te pregunto, ya que leíste, ¿cuál es en resumidas palabras el trámite de cada uno de ellos? Ya lo dijiste tú. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ujú. Cualquiera de las partes pedirá que se abra prueba, ¿verdad, licenciada? Y eso se resuelve en un plazo de 8 días. Luego el juez debe resolver el incidente sin más trámite entre eso entiende, ¿no? ¿Alguien me diga, por favor, el trámite de los incidentes de hecho y de derecho?
De derecho es el que está en el 138, licenciado. ¿Cuál? Acuérdate que se le da audiencia a Se le da los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días. Tanto el de hecho como de derecho Ajá. se les da audiencia. ¿Sí? 2 días. El de hecho es el único que se abre a prueba por 8 y ambos se resuelven en un plazo de 3 días. días. 8 días. Ujú. Entonces, en el de hecho, audiencia 2 días, prueba 8 días, se resuelve en 3. Derecho, audiencia 2 días y se resuelve en 3. El de derecho es el único que no tiene que probarse. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué es un decreto, auto y sentencia y fundamento? El fundamento está en el artículo Artículo 141 141 de de la la LOC. ley del organismo judicial. ¿Solo el 141? Em, 142, de igual manera, de la ley del organismo judicial, que estipula los plazos. 41 y también, licenciada. 325 del Código de Trabajo, ¿verdad? ¿Estamos? Cuando hablamos de los impedimentos, excusas y recusaciones, ¿cuál es el fundamento y cuál es el trámite? Si vamos primero por el fundamento. No me voy a aturdir. 123 de la LOC. Ujú. El 123, ¿de qué habla? De las excusas. De las excusas. Impedimentos, ¿cuál es el fundamento? 122. 122. De recusaciones, 125. 125. 125. ¿Ok? Pregunto, ¿cuál es en el caso, por ejemplo, ¿qué le dijera yo? Cuando en el caso que el juez tenga una excusa, cuando él quiera excusarse, se los comunica a las partes. ¿Cuáles son los 3 escenarios que se puede dar en esa excusa? El 126 de la LOC. ¿Qué dice? Que lo hará saber a las partes. Creo que es el uno. El Ujú. 2 si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa. Y el 3 en el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa. ¿Qué sucede? El juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Correcto. Ahora bien, ¿qué entendemos por comisionar? ¿Qué entendemos por comisionar? Es una comunicación, licenciada. Ahí está el exhorto por Ujú. despacho y por suplicatoria o carta rogativa. Excelente, así es. Muy bien, 100 puntos. ¿Y cuál es su fundamento? 114 de ley del organismo judicial. Ok, cuando hablamos de decretos, es una comunicación entre quiénes. Del, como que son del mismo nivel los juzgados. ¿Con un despacho? Un despacho cuando es de un organismo superior hacia otro inferior. Ok. Cuando hablamos de un exhorto, es de igual, ¿verdad? Ajá. Y cuando hablamos en relación a una carta rogativa, Como que es con otro estado. exacto, así es. Sí.
por ejemplo, el organismo judicial con la Corte Interamericana, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Ok, muy bien. Cuando hablamos en relación, ¿qué le dijera yo? Te le digo, el código de trabajo, ¿en cuántas partes está dividida? Si quiero conocer mi código de trabajo, ¿cómo está dividida esa parte del código de trabajo? En 5 partes. En ¿Cuál- 5 partes. ¿Cuáles son? Área individual, Ujú. área colectiva, área administrativa, Mm, área procesal individual y área procesal colectiva. correcto, muy bien. Cuando hablamos del postmortem, ¿en dónde lo puedo fundamentar y por qué vía se tramita? Por la Se vía tramita por la incidental. vía de los incidentes. Excelente. ¿Y el fundamento? El fundamento del postmortem, ¿dónde lo encuentro? Artículo 85 del Código de Trabajo. 85, muy bien, excelente. Los felicito porque sí están manejando muy bien el código de trabajo. Ahora bien, cuando hablamos en relación a la clasificación de los tribunales, ¿cuál es su fundamento? ¿184? 284. ¿Cuál es esa clasificación? Los juzgados de trabajo y previsión social, los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelación de trabajo y previsión social. Ok, cuando hablamos de jurisdicción privativa, ¿de qué entendemos y cuál es el fundamento? Como dijo licenciada, disculpe. Cuando hablamos de jurisdicción privativa, Artículo 283. ¿exacto? ¿Y a qué se refiere? A los conflictos de trabajo, licenciada. A que los juzgados conocen específicamente, únicamente los procesos laborales, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el fundamento de la demanda? Artículo 332. Con lo 332. 332, ¿verdad? Donde dice, todas las demandas deben contener designación del juez del tribunal a quien se dirija. Eso se conoce con el nombre de encabezado. Póngale ahí, encabezado, ¿verdad? Después dice nombres, apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y vecindad. Recuérdese que sí o sí debe poner vecindad y no municipio, porque si usted le pone municipio, sí o sí va a tener un previo, ¿ok? Vale. Después estamos hablando en el C, que es la relación de los hechos, ¿sí? En que funda su petición. Ahora bien, necesito que tienen su código de procesal civil y mercantil a la mano. Sí, licenciada. Vaya por favor al artículo 63. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor. Artículo 63. Copias. Dentro del día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopias, como parte contraria hayan de ser notificadas la primera vez. Para el efecto de este artículo se considera como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma presentación. Entonces se da cuenta, tantas copias debe presentarse. Cuando nosotros entreguemos nuestra demanda, debemos de presentar el original, el duplicado y 3 copias, ¿sí? Y nuestra copia de recibido, sí o sí, ¿verdad? Donde dice literal de nombres, apellidos, ¿verdad? De la persona a quien se le reclama un derecho es
Aquí, obviamente, contra quién se promueve la acción, ¿verdad? Aquí es cuando nosotros colocamos, pues, obviamente, a quién nosotros estamos demandando. Eh, en la literal B, póngale, por favor, prueba, prueba. ¿Qué pasa ahí? La Enumeración de B los, dijo, licenciada. en la E, En en la la E. E, letra E. Enumeración de los medios de prueba, con que acreditan los hechos individualizándolos de forma clara, concreta, según la naturaleza, ¿verdad? Expresando los nombres y apellidos de los testigos. Como hablamos de los testigos, ¿cuántos testigos debemos de tener y cuál es el fundamento? Perdón, Eli, ¿qué artículo estaba leyendo ahorita de la literal D? 332, literal E, del Código de Trabajo, Gracias, corresponde a licenciada. la demanda. Tener hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que se está probando según el artículo 347. Exacto. Por favor, entonces ahí donde dice prueba, donde dice testigos, hágale una flechita y póngale el artículo 347, ¿sí? Y su residencia del que se supiere, lugar donde se encuentran los documentos que detallará elementos sobre la práctica de la inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a trabajadoras en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la inversión de la carga de la prueba. Después viene la parte de peticiones, después lugar y fecha, firma, que es muy importante, la impresión digital, derecho u otro dedo aquel que faltare o tuviera impedimento, firma de la persona que haga su ruego de no saber o no poder firmar. Nosotros presentamos nuestra demanda en el juzgado, obviamente en el Centro de Justicia Laboral. Viene el juzgado de admisibilidad, que es el primero que tiene conocimiento de nuestra demanda, porque el centro le traslada a ellos pues nuestro escrito, ¿verdad? Nuestra demanda. Entonces, ¿ellos qué hacen? ¿Qué es lo que hacen a la hora de calificar esa demanda? Ya que es admisibilidad quien la califica. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que procede? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice el artículo 335? Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndole presentarse con sus pruebas a efecto de que las rinda en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Ok. Entonces, admisibilidad tiene dos caminos. O la da o le coloca previo o bien se le señala día y hora. Esos son los dos caminos que tienen admisibilidad. Ellos no hacen nada más que solamente esas dos cosas. Y es lo que dice el artículo 334. Aquí estamos hablando que si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane, ¿qué cosa? Los defectos, puntualizando en forma conveniente y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Pero resulta que, pues obviamente, cumplió con el artículo 332, entonces lo que hace es, uno, señala día y hora para que las partes, obviamente, puedan presentarse, comparezcan en el juzgado para el juicio oral. Dos, se le previene que se presente con sus pruebas, ¿verdad? Para que pueda rendirlas en dicha audiencia. Y tres, se le apercibe a continuar el juicio en rebeldía, en la parte que obviamente que compareciera en tiempo, sin más citarle o oírle. Ok. Pregunto, ¿me puedo excusar? Yo, parte demandada, ¿me puedo excusar antes de la audiencia o definitivamente no tengo ese derecho? ¿Se puede excusar, licenciada? ¿Cuál es el trámite de la excusa, Walter?
126 de la LOG. ¿Qué dice? Y el 336 también sería, licenciada, del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 336 del Código de Trabajo? Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Ujú. Si por los motivos expresados anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En caso que se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. En caso persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que los represente, otorgándoles facultades suficientes, incluso para prestar confesión judicial cuando éste se hubiere podido prestar en forma personal. En este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le declarará confeso. Excelente. Entonces, en forma resumida, ¿cuál es el trámite para presentar una excusa? ¿O cuál es el tiempo procesal oportuno que tengo para poderla presentar? Una hora 24 antes, horas. antes de la audiencia. Perdón. Una persona. A ver. Una hora antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Ujú. Y ¿Solamente una hora antes? Pregunto. Dentro de las 24 horas, dice. También tenemos la otra opción, 24 que horas. es dentro de las 24 horas siguientes a la señalada. O sea, se suspende la audiencia porque no llegó la parte demandada, esperamos 24 horas y si no, lo declaramos confeso, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el tiempo que debe de mediar entre la cédula de notificación y el día de la audiencia y su fundamento? 3 días. ¿Fundamento? El 337. Exacto. Muy bien. Iniciada la audiencia, yo a ustedes les di una guía de la audiencia. En la audiencia, en esa primera audiencia, ¿cuál es, qué es lo que puede hacer el actor en la primera audiencia? Yo les di una guía. La comparecencia, La comparecencia es decir, saber quiénes están. Vamos a ver si están presentes. Para la comparecencia es como decir, vamos a pasar lista. ¿Qué es lo que puede hacer el actor? Estamos hablando de la parte actora. La guía lo dice. La ampliación de la audiencia, Ligda. ¿Solo la ampliación? Propuesta de pruebas. No, 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 no. Acto de reconvenir. ¿Tienen la guía ahí ustedes? Conciliación. El lugar para recibir notificaciones. Pero no me di a entender. La comparecencia es como decir, vamos a pasar lista o vamos a ver quién es que tengo a la parte derecha o quién es el que tengo a la parte izquierda. La comparecencia es saber quiénes son las personas que el juez tiene enfrente, ¿verdad? Las actitudes del actor, ¿cuáles son? Si ratifica, modifica o amplía la demanda. Correcto. Entonces, el actor puede en esa primera audiencia ratificar, ¿qué más? Modificar. Y ampliar. Suspender la audiencia. Correcto. Hábleme de la ampliación, de qué forma se puede dar y su fundamento. En el 338 hablamos sobre la ampliación de la demanda, Ajá. que puede ser por los hechos,
tanto en reclamaciones formuladas. Hechos aducidos o reclamaciones formuladas. Exacto. Ok, entonces, ¿qué pasa si la ampliación es por medio de hechos? El juez suspende la audiencia. Es correcto. Y reprogramará una de ellas. Ok, cuando hablamos de la conciliación, ¿sí? Cuando hablamos de la conciliación, ¿en qué momento se puede dar y su fundamento? En el 340 hablamos un Artículo poco, en el párrafo segundo hablamos de la conciliación. La conciliación. Ajá. ¿Qué dice la conciliación? Contestada la demanda y la reconvención, si lo hubiera, el juez procurará avenir las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobarán en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren siempre que no se contrarien las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. ¿Ok? Pregunto, ¿el acta que se levanta en la conciliación se convierte en un título ejecutivo? Sí, no y fundamento. Si es un título Sí se convierte. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento está regulado en el Código Procesal Civil, en el artículo, ahorita le digo, 97. 97. 294. ¿Qué dice el 294? Dice, procedencia de la ejecución de la vía de apremio. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pidan en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Ah, no. Ajá. Hágame favor, váyase al artículo 66, literal E, de la ley del organismo judicial. Facultades generales. Ajá. Los jueces tienen facultad de compelear y apremiar. Literal, ¿qué me dijo, perdón? 66, literal E. Ok. Dice, para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán título ejecutivo para las partes signatarias en lo que cada quien le corresponda. ¿Ok? Entonces el fundamento es el 66, literal E, ¿correcto? Correcto. Vale. La conciliación puede darse de dos maneras. ¿Cuáles son? Total y parcial, Ligda. Total y parcial. Si la conciliación fuere parcial, el juicio, pues obviamente continuará en cuanto a las peticiones que no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiere conciliación alguna, el juez obviamente proseguirá, ¿verdad? Ok. Ahora bien, nosotros hasta aquí me faltó. Existen sentencias en el derecho procesal del trabajo. ¿Qué clase de sentencias hay? Con trámite y sin trámite. ¿Fundamento cada una de ellas? El 359 y 358 del Código Procesal, del Código de Trabajo. Exacto. Ahora bien,
Mi intención era seguir avanzando con lo que es las excepciones y los medios de prueba, pero solamente tengo 177 personas acá. Me preocupa porque mi intención era avanzar. No sé qué opinan ustedes, los que estamos presentes, si continuamos avanzando o seguimos con el repaso. Pero quiero Para, llegar a un acuerdo. para mí estaría bien que siguiéramos con el repaso. Con el Sí, repaso, licenciada. Licenciada, que siguiéramos con el repaso. Vaya, ok, sigamos con el repaso, pues. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, en relación a cuál es la diferencia entre el derecho procesal individual y el derecho procesal colectivo, ¿cuál es? El individual, eso es con el trabajador únicamente. Ujú. Y el colectivo es ya con... ay, se me fue la palabra. Con los sindicatos sería el colectivo, licenciada. Ujú. Pero afectan váyase por favor a la página 45 del libro. Como dijo la compañera, de aquí ya no estamos hablando de algo individual, ¿verdad? No es como en la 43 que estamos hablando que afecta los conflictos dirigidos a una sola persona, sino que el derecho procesal del trabajo, aquí estamos hablando de la suma de varios conflictos, no estamos hablando de la suma de varios conflictos individuales, sino de las controversias que afectan los intereses que colectivos de un grupo organizado que afectan directamente a los trabajadores, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos en relación, por ejemplo, a la autonomía del derecho, del derecho del trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de la autonomía, váyase por favor la página 65. ¿Qué es la autonomía? En la página 65 dice la autonomía de la voluntad es un principio clásico del derecho común que sostiene un supuesto básico cuando dos personas celebran un contrato. Ambas lo hacen desde una posición de igualdad absoluta, con plena libertad para determinar todos los términos del acuerdo. Este concepto presupone que las partes poseen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar cualquier convenio. Ujú. Entonces estamos hablando que la autonomía del derecho, ¿a qué se refiere? Con sus propias palabras. Que las partes tienen la facultad Ujú, para declarar lo que ellos crean conveniente para cada uno ujú. Es en como, cuanto al convenio. ujú. igualdad y libertad absoluta. Ahora, ¿cuál es? Y si hablamos en relación, por ejemplo, ya hablamos de la autonomía, ahora hablamos en relación a lo que es el principio de irrenunciabilidad, ¿de qué hablamos? Que no pueden renunciar a sus A sus derechos. derechos. Si pido que me lo fundamente Fundamentales. la El Constitución, artículo 106 de la Constitución Política de Guatemala. correcto, ¿qué dice?
Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. ¿Ok? Ahora hábleme de la irrenunciabilidad, pero con fundamento en el Código de Trabajo. Considerando 4, literal B. Y artículo 12. Exacto, ¿qué dice el artículo 12? Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de prevención social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. ¿Ok? Hábleme de la supletoriedad. ¿Qué significa la supletoriedad? Y su fundamento. Artículo 15 No, del Código de Trabajo. no. 326. ¿Qué dice? En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales Ujú. en este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. La supletoriedad lo que aplica, lo que permite es aplicar otras normas. ¿Qué dice el 326? En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley del organismo judicial. Si hubiera omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Muy bien. Ahora bien, El 287 también, licenciada, y el artículo 15. 287. En cuanto no contrarien los principios y textos de este título, en la Es correcto. organización de los tribunales de trabajo y previsión social se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de ley constitutiva del organismo judicial. Y en el 15, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios de derecho de trabajo, en segundo lugar de acuerdo con la equidad, la costumbre, el uso local en armonía con condiciones, principios y por último de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de dentro de los órganos jurisdiccionales, debe existir los expedientes, ¿verdad? Estamos hablando que es la recopilación de todos los memoriales, resoluciones. Eh, Esos expedientes también tenemos lo que es un duplicado. ¿Cuál es su fundamento?
Sigamos ahí donde estábamos hablando. 126 bis. Ajá. ¿Qué dice? Los expedientes se formarán por duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otro de similar calidad. Con los duplicados se formarán legajos que servirán para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo y para reposición de autos. Ok, entonces ahí paremos. Las actas sirven para, número uno, ¿qué cosa? Perdón, los actas, ¿verdad? Los expedientes, los duplicados, ¿para qué sirven? Número uno, para que el tribunal, El ¿qué? original. ¿Para qué sirve un duplicado? Para que un Para que el tribunal, ¿qué? tribunal siga conociendo en caso Sí, de apelación. exacto. Para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efectos suspensivos. ¿Y el número dos, para qué es? Reposición de Para autos. reposición de autos. Eso nos sirven los duplicados a nosotros, ¿sí? Ahora bien, ustedes ya están presenciando lo que es una audiencia, ¿sí? Las actas sucintas, que es lo que se dieron cuenta, era la persona que estaba al extremo del juez, ¿sí? Eso se conoce como acta sucinta, lo que esa persona estaba como que transcribiendo lo que estaba pasando. En el 326, segundo párrafo, póngale como título actas sucintas. ¿Qué son las actas sucintas? Para que se deje constancia de todo lo actuado, ¿verdad? ¿Sí me ubican en dónde? 326 sería Ligda o 326 bis. 326 bis, perdón, 326 bis, segundo Ese párrafo. sería acta sucinta, ¿verdad? Actas sucintas. Los actos del proceso serán realizados por escrito o oralmente según las disposiciones de este código de cada caso. De los actos realizados oralmente se dejará una constancia por escrito en forma de actas razonadas cualquier otro medio idóneo, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes se dieron cuenta que se estaba hablando en ese momento en la audiencia, había una persona al lado del juez, ¿sí? Que estaba pues transcribiendo todo lo que se estaba hablando. A esa acta que ella está levantando se le conoce con el nombre de acta sucinta. Es la que usted va a recibir a la hora que llegue. Pues obviamente lleve la audiencia, se le entrega su CD y puede tener una copia del acta sucinta también. ¿Ok? Y cualquiera puede tener esa cinta. Las partes sí. Ah, Tiene que bueno. ser parte dentro del proceso. Puede ser la parte actora, puede ser la parte demandada. ¿Ok? Bueno, las notificaciones. ¿Cuál es el Solo una consulta. Entonces, esas actas sucintas es la transcripción de todo el acto. de todo lo que se habló? Sí. Ok. Es exactamente así como le di el esquema de una demanda oral, usted ya lo tiene, de una demanda oral escrita al final, ¿verdad? Le di ahorita una estructura de todo lo que se lleva a cabo dentro de la audiencia. ¿A quién le corresponde hablar? En ese mismo formato va escribiendo la oficial de audiencias, exactamente en ese mismo formato. Coloca comparecencia, pone parte actora, pone el nombre, ella va llenando, ustedes están haciendo lo que va a estar haciendo la oficial de audiencia, ¿sí? Ustedes al final, al escuchar la audiencia, van transcribiendo, ¿sí? Van transcribiendo. Ese es el trabajo de la oficial de audiencia. La guía se la di, que vamos a continuar en la siguiente unidad, escuchando la siguiente parte y anotando qué es lo que nosotros vamos escuchando, ¿sí? Mi intención era, pues obviamente, continuar, pero como estamos haciendo el repaso, pues solamente con lo que vamos, ¿verdad? Pero sí me preocupa un poquito porque todavía hay mucho que avanzar, mucho de qué hablar, ¿verdad? Y realmente, pues es muy importante. Si en determinado momento
para la otra unidad no nos da tiempo de cubrir toda la unidad, yo me comprometo con ustedes que aunque sea, recibimos clases entre semana y de forma pues virtual de igual forma, aunque sea los días sábados o los días domingos, pero sí me interesa que usted tenga el conocimiento y pues que realmente a pesar del poco tiempo que tenemos, usted no se vaya pues en blanco, ¿verdad? Porque esa no es mi intención. Mi intención es mi compromiso con usted es ayudarle y que usted sepa de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar a ese trato, ¿verdad? Que si no nos acomodamos, que es muy poco el tiempo, la tercera unidad, me comprometo con ustedes los fines de semana, pues de dar clases virtuales, ¿verdad? Para tratar de cubrir el programa. ¿Les parece? Pero quiero también el compromiso de ustedes, porque aquí solamente tengo únicamente 179 personas, cuando debería ser alrededor casi que de 350, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, en determinado momento con los que quieran seguir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces las notificaciones. ¿Qué me pueden ustedes hablar de las notificaciones? Está en el 327, licenciada. Hay tres tipos de notificaciones. Están ¿Cuáles son? las personales por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Ahora bien, explíqueme cuáles son los tres escenarios que se pueden dar únicamente de forma personal. Claro que sí, licenciada. Esos están en el artículo 328 y se notificarán personalmente únicamente la demanda, la reconvención y la primera resolución. Perfecto. Ok, en este caso, vamos a suponer, el juez realiza la resolución, ¿sí? Al hacer la resolución y se la traslada al notificador, ¿cuál es el plazo que el notificador tiene, pues, para poder hacer llegar esa resolución por medio de la notificación? En 6 días hábiles, licenciada, en el 328, párrafo segundo. Ok, excelente. ¿Cuál es el decreto que vino a modificar las notificaciones? El decreto 13-2022 del Congreso de la República. Correcto. Pregunto, eh, cuando hablamos en relación a la confesión judicial, y eso lo vimos en el audio, la confesión judicial se puede dar de una forma personal, para una persona individual, ¿verdad? Que llegue a comparecer, pero si es el estado de qué forma se hace y cuál es el decreto y cuál es la forma en que se lleva a cabo esa confesión judicial. Eso lo vimos en la última clase, cuando vimos la audiencia. Artículo 335, no le dice el decreto 7084 Ajá, ¿qué dice? y dice que, permítame, la forma y ay, no, yo lo tenía aquí anotado, pero Debe ser por escrito, licenciada. Excelente, esa es la palabra correcta. Por escrito. ¿Cuál es el fundamento? ¿Decreto que dijo la compañera? El decreto 70-84 en el artículo 1. artículo 1. ¿Y el plazo para que se lleve a cabo cuál es? No mayor de 15 días, no Audiencia 3 menor de días, 8 licenciada. días y mayor de 15 días. Exacto, y eso lo tiene que usted leer. Si usted, por ejemplo, trabaja para el Estado, la resolución de admisibilidad, usted la tiene que leer la primerita, donde le están señalando día y hora cómo es que esa confesión judicial, pues se la están dando para que usted pueda contestarlo. Si es de forma oral, ¿qué presentaría? ¿Qué interpondría? Resulta que usted trabaja para el Estado y le dieron la confesión judicial de forma oral. ¿Qué interpondría? Una nulidad. Excelente. Hábleme de la nulidad y su fundamento. Está en el 365 del Código de Trabajo. ¿Y qué dice? Ahorita, licenciado.
Contra resoluciones que no sean definitivas podrá interponerse el recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infringe la ley cuando no sea procedente el recurso de apelación. Ok, entonces son dos cosas. ¿Se Sí, puede promover contra qué? ¿Los qué? actos, Actos, los actos y procedimientos en que se es el infrinja la 2. ley. Correcto. Hay un requisito, cuando no qué, Cuando no sea procedente el recurso de apelación. y tengo algún plazo para poderlo interponer. Dentro del tercero día de conocida la infracción. Excelente. ¿Y contra quién lo puedo interponer? Tribunal que haya Con el infringido el tribunal. procedimiento. El tribunal que haya infringido. Excelente, el tribunal que infringió, ¿verdad? Muy bien. ¿Tengo algún plazo que me van a dar para poder evacuar, qué le dijera yo, algún tipo de audiencia? 24 horas. 24 horas. 24 horas, ¿verdad? Ok. Y después con la contestación o sin ella, ¿qué se dicta? Resolverá dentro de las 24 horas siguientes. Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando, ahora bien, si seguimos leyendo, dice, cuando se declare sin lugar el recurso, se le interpondrá al litigante que lo interpuso una multa de 5 a 500 quetzales. Como vamos a ver, como nosotros ya vimos decretos, autos y sentencias, esta resolución de esta nulidad, ¿qué creen? ¿Que es un decreto o es un auto? La Es multa, un auto. No, la resolución. la resolución es un auto. Es un Excelente, auto. Es un auto. excelente. Muy bien, 100 puntos. Y como es un auto, tiene derecho a poder recurrir con el recurso de, si usted no está de acuerdo, ¿con qué recurso? De apelación. Excelente. Contra la resolución que se resuelva el recurso cuando fuere dictado en primera instancia, cabe el recurso de apelación. Este recurso de apelación deberá interponerse dentro de qué plazo? Dentro del tercer día. 24 horas de su 24 notificación. horas. Ok, no me vayan a confundir. Miren, pues, hay dos formas de interponer un recurso de apelación: contra un auto y contra una sentencia. Contra un auto, ¿cuál es el plazo que dice acá que deberá interponerse? ¿Dentro de cuál? 24 horas después de esa notificación. Excelente. Ahora váyase, por favor. Ahorita le digo. A ver, solo estoy viendo la sentencia. Por ejemplo, si nosotros leemos lo que es la sentencia, acá dice de que 359 recibirá las pruebas y dentro del término no menor de 5 ni mayor de 10, el juez dictará la sentencia. ¿Qué dice ahí? ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Lo dijo el licenciado? 359. Implica responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días ante indicado, 48 horas. Ok. Entonces, contra esa sentencia que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a interponer lo que es el recurso de apelación, ¿sí? Pero en este caso, nosotros únicamente tenemos 3 días para interponer ese recurso de apelación contra esa sentencia. Entonces, no me vayan a confundir el recurso de apelación contra una nulidad contra una sentencia, ¿sí? Son dos cosas totalmente apartes. Ok, bueno, vamos a continuar con el repaso. Cuando hablamos en relación a la integración de un juzgado, ¿cómo se integra y cuál es el fundamento? Como dijo Ligda.
La integración de los 39. juzgados. ¿Cuál es la El integración? artículo 9 Ajá, ¿qué dice? está que debe ser abogado de los tribunales de la República, de preferencia especializados en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia por las mismas causas que procede la remoción de los jueces de primera instancia. Los jueces de trabajo y previsión social deben tener los requisitos que la ley exige para ser juez de primera instancia y gozan de las mismas preeminencias e inmunidades de ella. Los juzgados de trabajo y previsión social están constituidos además con un secretario que debe de ser de preferencia abogado de los tribunales de la República o estudiante de derecho y los notificadores y escribientes que sean necesarios. ¿Qué artículo mencionó, compañero? 189. ¿Cuál? 289. Gracias. Sí. ¿Seguiría la licenciada o será mi internet? Perdonen. Creo que se fue la licenciada. No sé, compañera. todos nos quedamos así. Sí, estamos esperando. Gracias. No se Gracias, oye. gracias. Esperemos un Pensé que era momento, yo. por favor. Esperemos un momento. Gracias, Ligda. Gracias, Ligda. Gracias. Sí. Eso se los pensaba pedir en Temu. Ya cuando estoy en Temu.
Como a 30 del sol. El audio, por favor, Yulisa. No hable. Tarda mucho en tema, pero el audio también, por favor. Yulisa, tu audio. Estimados, les quiero comentar, al parecer, claro, todavía está dando un poquito de problema, porque Lalita la sacó y no logra establecer conexión. Entonces, ella ahorita me llamó y me mandó una captura de pantalla. Entonces, dice que lo siente mucho, se había emocionado, estaba muy contenta y feliz con ustedes, pero lamentablemente se le fue el internet, les cuento. Entonces, denme un segundo. Me pasó a mí, me ha sacado 3 veces, pero sí he podido regresar. ¿Verdad que sí? Igual ha pasado. Les iba a mandar la captura, pero ya me conecté desde mi celular. Sí, está dando un Sería poquito de chino, problema. pero mira, ¿tú crees que si no, si digamos que si la liga no puede lograrse conectarnos, podemos programar en estos días antes del examen para otro repaso, no? Le consultaré a Lalita al respecto si en dado caso retoma este repaso y les avisamos por el chat. Por el momento lo vamos a dejar ahí, chicos. Bueno, está bien. Gracias, Muchas Liz. gracias. Está fallando la red de Claro. Gracias.